Bueno, en este primer vivo de Fénix Alquimia Interior por Instagram, la idea es empezar a, bueno, transmitir un poco una serie de ideas, mensajes. Hola Valeria, ¿cómo estás? Ahí se van conectando. La idea es empezar a manejar esta red social con el fin de empezar a bueno, compartir un poco de ciertas experiencias, ciertas ideas, ciertos conceptos y conocimientos que vengo manejando, que doy en mis cursos, que doy en mis talleres, pero de alguna forma un poco más amena en esto nuevo que son las redes sociales, que no es nuevo, pero yo vinculándome desde este lugar con ellas para mí es algo nuevo. Entonces mi idea de este primer vivo era hablar un poco y trabajar sobre el concepto de qué es la energía, ¿tá? Nosotros que estamos en el tema espiritual, aquellos que estamos en el tema espiritual, es algo que nos hablamos constantemente, el concepto de la energía, pero siempre cuando llegas al punto de qué es la energía, ahí es donde mucha gente colapsa. Cuando vas a preguntarle, yo en mis talleres siempre arranco por el mismo concepto. Gran parte de mis talleres que tienen que ver con trabajo energético, arranco desde ese lugar, de preguntarle al alumno, ¿qué es la energía? ¿Qué piensan ustedes que es la energía? Y ahí es donde surge ese gran vacío, ese no sé qué responder. Y empezamos con un montón de respuestas desde lo emocional y desde esto y desde aquel lado, que queda todo en una especie de gran nebulosa en donde no hay una definición firme, lógica, acorde y aunada entre todos, algo que podamos decir, sí, esto es lo que podemos definir como energía. Entonces, en gran parte de mi proceso de trabajo comenzó por ese lugar. Yo soy muy analítico a la hora de trabajar y mucho más en lo espiritual. Yo tengo la idea de que más allá del sentir, de las emociones, de lo que nos tenemos que vincular, a la hora de trabajar con el plano energético hay que ser extremadamente analítico, ¿tá? No solamente analítico, sino hay que ser muy responsable. Y en esa responsabilidad también está tomarlo desde ese lugar hasta científico, diría, para poder llegar entre todos a un cuerpo de conocimiento común que creo que es muy necesario. Entonces ahí surgió el tema de empezar a definir qué es la energía. Después de haber estudiado, leído, investigado, yo tengo la capacidad, para aquellos que no me conocen, de ver el campo energético humano. O sea, yo veo el campo energético en sí, tanto el humano, espacios, lugares, o sea, veo cómo se mueve y cómo funciona la energía. Es algo que me ocupé demasiado de desarrollar y tengo una gran capacidad para hacerlo. Entonces, estudiando, observando el universo, observando el campo energético, observando cómo se movían las cosas, fue ahí que surgió un poco empezar a consolidar esta definición de lo que es la energía. La energía la definimos como información. Una información que se expresa, ¿tá? O que viaja. Antes usaba el concepto de viaja, pero sinceramente hoy por hoy ya no me resulta tan lógico y coherente, sino me quedo más con el se expresa a través de una vibración determinada, y esa vibración se manifiesta a través de una expresión lumínica, o sea, una luz, pero más allá de una luz, un color determinado. Entonces, cuando hablamos de energía violeta, la energía azul, la energía verde, la energía esto, la energía lo otro, el oro rubí, la tornasolada, aquí, allá, etcétera, etcétera, lo que estamos hablando es de información. Una información que está expresándose de determinada forma o que expresa determinados datos. Nosotros tenemos como origen la energía universal, ¿tá? Y cuando hablamos de algo universal, es como el control remoto universal que nos permite manejar la televisión, el equipo de audio, el microondas, todo, básicamente lo más cómodo del mundo. Cuando hablamos de energía universal estamos hablando del mismo concepto. Es una energía que se manifiesta, que existe en todo. Y si hablamos de la energía como concepto de que es información, estamos hablando que la energía universal es la información del universo, la información de todo. Mi información, tu información, la información de este cartel, de aquel otro, de todo lo que nos rodea, las plantas, los árboles, de absolutamente todo. Eso es la energía universal. Entonces ahí está el punto en donde se empiezan a desmembrar, o se empieza a desmembrar esa energía universal en otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa?
¿Qué son esas otras energías? Bueno, son estas diferentes vibraciones, a lo que le llamamos que la energía vibra o que hay diferentes vibraciones. En realidad son diferentes segmentos de esta misma energía universal, ¿tá? De esta misma información universal. Entonces nosotros tenemos diferentes colores de energía, ¿sí? Que en realidad de lo que nos hablan es diferentes partes del espectro de lo que es esa energía universal. Es como si nosotros tomáramos la energía universal como si fuese una torta y la partiéramos en pedacitos. Entonces cada uno, que es lo mismo que sucede cuando lo que pasa, es lo mismo que pasa con la luz. Nosotros en la luz ponemos un prisma, ¡prac!, se quiebra en un montón de colores. Nosotros lo definimos en 7, pero en realidad es todo un degradé que pasa por todas esas experiencias. Hola Siles, estamos hablando un poco de qué es la energía. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? ¿A qué lleva este concepto? A empezar a traer más a tierra el concepto de energía. A cuando hablamos, por ejemplo, de la energía universal o que trabajamos con la energía universal, eso es un concepto que yo trabajo mucho en mis talleres de Reiki, cuando enseño Reiki, es a eso mismo, al que el paciente o que el alumno entienda que lo que estamos haciendo es trabajando con la energía del universo, con la información del universo. Usualmente cuando llega un paciente a nuestras manos o cuando estamos atendiendo a un paciente con Reiki y demás, ¿qué es lo que sucede? Igual Ancestral va a quedar subido, así que si después querés seguirlo viendo, seguí viéndolo tranquilamente. Besotes para vos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Básicamente nosotros trabajamos haciendo que el paciente o que la persona vuelva a estar conectado con el correcto flujo de la energía universal. Con el flujo, más que el correcto, en realidad no me gusta ese término, con el más armónico, ¿tá? En una sintonía más armónica con lo que es esa información universal. Esa información universal que ahí es donde el paciente realmente puede empezar a notar evoluciones y demás. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos haciendo con el paciente es que vuelva a armonizar con su sentido, ¿tá? Con el sentido de hacia dónde va, con el sentido de dónde viene, con el sentido de cuál es verdaderamente su lugar en el aquí y en el ahora, su propósito, y que empiece a trabajar cumpliéndolo de un lado. Por eso la persona se siente armónica, se siente plena, se siente un montón de cosas. No es en sí porque el Reiki le genere todo eso, sino que lo que le genera todo eso... Hola, Yoli Ojero, perdón. Estamos hablando de un poco sobre la energía y cómo actúa, por ejemplo, el Reiki cuando trabajamos con Reiki. En realidad, voy hablando de vuelta de ese concepto, ¿no? De que lo que está haciendo la energía es enganchar a la persona en una situación armónica con el flujo de energía universal. Ahí es donde nosotros podemos comprender a lo que me refiero con la energía como información, que la persona pueda captar la información del universo, de qué es lo que le está pasando hoy, qué es lo que le pasó ayer, qué es lo que le va a pasar mañana. Por eso la persona empieza a tomar mejores decisiones, porque empieza a estar en un lugar mucho más intuitivo. ¿Por qué? Porque empieza a volver a estar armónico. Entonces, cuando hablamos de energías de diferentes colores, estamos hablando de segmentos de esa gran energía universal o parte de esa gran energía universal. Por eso cuando hablamos de la energía violeta, que es la energía de la transmutación, de la transformación, del cambio profundo, la energía que nos lleva a liberarnos de un montón de cosas, ¿tá? Estamos hablando de un espectro o una parte del universo la cual sostiene esos procesos en la existencia, ¿tá? Por ejemplo, cuando hablamos de un proceso de la muerte y la putrefacción de algo, la energía violeta está metida en el medio, ¿tá? En el sentido de lo que está haciendo es transformar eso, ¿tá? En lo que después van a ser nutrientes, por ejemplo. Toda la energía está dispersa en todos tipos de ámbitos. Y ahí voy a un tema muy particular sobre el tema de la energía. Por ejemplo, volviendo al tema de la energía violeta, por eso la elegí. Cuando hablamos de la llama violeta, ¿tá? Un fuego violeta transmutador. Si yo hablo de un haz de luz violeta y la llama violeta, todo nos suena, no, la llama violeta es como más potente. Y tiene un porqué. Porque la energía, además de tener una capacidad cualitativa, o sea, tener una calidad, que cada una de las vibraciones tiene una calidad determinada, tiene una capacidad cuantitativa. ¿Y a qué me refiero con cuantitativa? Es en la misma capacidad o en el mismo flujo, mayor cantidad de información. Mayor cantidad de información en un campo energético va a actuar de una forma más profunda.
Entonces, en mi estudio del plano energético y en mi estudio de cómo se van desarrollando y cómo se va moviendo la energía, logré definir o logré poder ver cómo se expresa de diferentes formas, y que no es lo mismo ver un haz de luz que una llama violeta. No es lo mismo trabajar con esos dos conceptos, porque lo que estamos hablando es una mayor cantidad de energía, una mayor cantidad de información operando en un mismo espacio, en un mismo tiempo, en un mismo lugar, haciendo un trabajo mucho más radical y muchísimo más profundo, que es la idea de lo, por ejemplo, cuando se trabaja con la llama violeta, ¿no? La idea de hacer un trabajo más radical, más profundo, pero que en realidad no tiene nada que ver con lo simbólico, sino básicamente con un tema de cantidad en un mismo momento. Que ahí está el punto. Si hago una meditación de la llama violeta, pero la hago una vez cada 3 meses, me va a dar menos resultado que visualizarme envuelto en una bola linda, armónica de energía violeta todos los días. Porque en realidad lo importante con el trabajo energético no es lo fenomenológico, no es lo eventual, sino es el verdadero trabajo de disposición y dedicación. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, si quieren saber algo más, la idea es empezar a hacer estos videos, empezar a compartir un poco de lo que sé, un poco abrir también lo que es Fénix para todo el mundo, así que estoy más que a las órdenes. Si tienen alguna duda, si quieren hacer algún comentario, mandar algún saludo, ¿tá? No sé quiénes están conectados acá que me salen, Valeria y Yoli. Así que bueno, Valeria, Yoli, un placer haber estado hablando para ustedes. Y bueno, nos veremos en el próximo video, que no sé cuándo será, todavía no me estoy organizando en hacer más cosas y en programar más cosas. Ahora está saliendo todo así, a mi inspiración, pero la idea es empezar a hacer más cosas más seguido. Les recomiendo lo siguiente: búsquenme en Facebook, porque creo que voy a hacer más, no sé bien, voy a hacer o más lives en Facebook o en Instagram, no lo sé bien, ¿tá? O voy a ver si puedo con los materiales que dispongo hacer las dos a la vez, ¿tá? Pero búsquenme Fénix Alquimia Interior, busquen la página mía, Fénix Alquimia Interior, ¿tá? Y las invito a ver todo lo que hago, a compartir todo lo que hago, y bueno, estoy más que a las órdenes.